Atención, ¿sabías que hay una señal crucial que podría estar anunciando el regreso de Cristo en cualquier momento? No puedes ignorar esto. En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos alerta de un gran engaño que afectará al mundo entero antes del retorno de nuestro Señor. ¿Estás preparado para lo que viene? Hoy vamos a descubrir qué significa realmente la apostasía, cómo identificar al hombre de pecado y, lo más importante, cómo puedes prepararte para uno de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad. En estos versículos, Pablo advierte a los creyentes de Tesalónica sobre las falsas doctrinas que surgirán en los últimos tiempos, también conocidas como apostasía. Estas doctrinas engañosas intentarán desviar a los fieles de la verdadera fe en Cristo. Él también habla del hombre de pecado y del hijo de perdición, refiriéndose al diablo y al anticristo. Este hombre de pecado se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llegando incluso a sentarse en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Acompáñame mientras profundizamos en estas advertencias y descubrimos cómo mantenernos firmes en la verdad mientras esperamos el regreso de Cristo. En un mundo lleno de confusión y engaños, es esencial que estemos preparados espiritualmente. La batalla espiritual que enfrentamos es intensa y constante. Cristo viene pronto, pero antes de su regreso, enfrentaremos tiempos de gran engaño y tentación. Los falsos profetas y maestros surgirán, tratando de desviar a los creyentes con doctrinas erróneas y promesas vacías. Este mensaje es para todos aquellos que desean mantenerse fieles a la verdad y evitar las trampas de las falsas doctrinas. Debemos armarnos con la palabra de Dios y la oración, buscando discernimiento y fortaleza en nuestra fe. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses fue escrita para aclarar algunas confusiones sobre el regreso de Cristo. En su primera carta, Pablo ya había abordado el tema, pero las dudas persistían. Algunos creyentes estaban preocupados porque pensaban que el día del Señor ya había llegado. Esta preocupación se debía a malentendidos y enseñanzas erróneas que se habían difundido entre ellos. Pablo escribe esta carta para asegurarles que, antes de que Cristo regrese, ciertas cosas deben suceder. Primero, habrá una apostasía, y luego se revelará el hombre de pecado, también conocido como el anticristo. Este hombre de pecado se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En estos versículos, Pablo nos advierte sobre dos cosas importantes, la apostasía y la revelación del hombre de pecado. La apostasía, que significa una rebelión o abandono de la fe, se refiere a un alejamiento masivo de la verdad del Evangelio, donde muchos serán engañados por falsas doctrinas. Este alejamiento no solo afectará a individuos, sino también a comunidades enteras que se apartarán de la enseñanza de Cristo. El hombre de pecado, o el anticristo, es una figura que será revelada en los últimos tiempos, engañando a muchos y oponiéndose a Dios. Este individuo se presentará como un líder carismático, pero su verdadero propósito será desviar a las personas de la verdad y llevarlas a la perdición. Hoy, vemos señales de la apostasía en nuestro mundo, la proliferación de ideologías que contradicen las enseñanzas de Cristo, el aumento de falsas enseñanzas, la secularización de la sociedad, la distorsión del Evangelio y el rechazo de la verdad bíblica. Como creyentes, debemos estar alertas y preparados para resistir el engaño y permanecer firmes en la fe. Esto incluye estudiar las Escrituras diligentemente, orar sin cesar y congregarnos con otros creyentes para fortalecernos mutuamente. La promesa de Cristo es segura, Él viene pronto, pero debemos estar preparados para los desafíos que precederán su regreso. Pablo comienza su advertencia diciendo, nadie os engañe en ninguna manera. Esto nos muestra la importancia de estar vigilantes y no ser llevados por falsas doctrinas o creencias que distorsionan la verdad de Cristo. Debemos estar firmes en nuestra fe y conocimiento de las Escrituras. En los tiempos finales, muchos intentarán engañar a los creyentes, llevándolos a desviarse de la verdad del Evangelio. Es crucial discernir entre la verdad y el error, y no dejarnos influenciar por enseñanzas que no están alineadas con la palabra de Dios. El engaño puede tomar muchas formas, desde falsas enseñanzas dentro de la iglesia hasta filosofías mundanas que se oponen a la verdad de Dios. Estas filosofías pueden parecer atractivas y lógicas, pero están diseñadas para alejarnos de la fe verdadera. Como creyentes, debemos estar arraigados en la palabra de Dios y tener discernimiento para reconocer el error. Esto requiere una relación constante y profunda con Dios a través de la oración y el estudio bíblico.
Pablo nos advierte que no debemos dejarnos engañar por ninguna manera, ya sea a través de doctrinas torcidas o mentiras sutiles. En Mateo capítulo 24, Jesús advierte sobre los falsos profetas que engañarán a muchos en los últimos tiempos. Estos falsos profetas pueden realizar señales y prodigios para confundir y desviar a los creyentes. Este es un recordatorio de que el engaño será una de las características principales de los tiempos finales, y debemos estar preparados para resistirlo con la verdad de la palabra de Dios. Nuestra mejor defensa es conocer bien las Escrituras y mantenernos firmes en nuestra fe. Efesios capítulo 4 versículo 14 nos advierte de no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto implica que debemos tener una base sólida en nuestra fe y conocimiento de la palabra de Dios. Este versículo nos recuerda la importancia de estar firmes en la verdad y no ser fácilmente engañados por las falsas enseñanzas que circulan en el mundo. Es esencial que estemos bien fundamentados en las Escrituras para discernir la verdad del error. El término apostasía significa un alejamiento o abandono de la fe. Este fenómeno no es nuevo, pero se intensificará en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, veremos cómo muchos se apartarán de la verdad de Cristo y se dejarán llevar por doctrinas falsas. Este alejamiento no solo afecta a individuos, sino también a congregaciones enteras que pueden ser seducidas por enseñanzas erróneas. Este alejamiento masivo es una señal de que el regreso de Cristo está cerca. Para evitar caer en la apostasía, debemos estar arraigados en la palabra de Dios. Esto requiere un compromiso diario con la lectura y meditación de las Escrituras. Las falsas doctrinas se presentan como atractivas y convincentes, pero están lejos de la verdad del Evangelio. Debemos también buscar la guía del Espíritu Santo para tener discernimiento espiritual. Debemos ser diligentes en estudiar las Escrituras y orar por discernimiento para no ser engañados por el error. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto nos muestra que la apostasía será un problema real en los últimos tiempos y debemos estar preparados para resistirla. La apostasía, o el abandono de la fe, no es solo un alejamiento de las creencias, sino una desviación hacia enseñanzas falsas y peligrosas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este versículo nos advierte que, en los últimos tiempos, muchos se apartarán de la verdad y seguirán enseñanzas que les agraden, en lugar de buscar la verdad de Dios. La comezón de oír se refiere a un deseo insaciable de escuchar cosas nuevas y emocionantes, aunque no sean verdaderas. Pablo nos advierte que no nos dejemos engañar. Pero, ¿cómo podemos evitar caer en las trampas del engaño? La clave está en permanecer firmes en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo. Cuando conocemos la verdad, podemos identificar el error. Para evitar ser engañados, debemos dedicar tiempo a estudiar la Biblia y a orar por sabiduría y discernimiento. Además, es importante estar en comunión con otros creyentes que también busquen la verdad y puedan ayudarnos a discernir las falsas enseñanzas. No debemos dejarnos llevar por emociones o enseñanzas que suenen atractivas, sino que debemos probar todo a la luz de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17 versículo 11, los bereanos son elogiados por su diligencia en examinar las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era verdad. Este es un gran ejemplo para nosotros. Debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios y comparar todo lo que escuchamos con las Escrituras. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo nos exhorta a no creer todo lo que escuchamos, sino a probar cada enseñanza y asegurarnos de que está alineada con la verdad de Dios. Pablo habla del hombre de pecado, o el hombre de iniquidad, refiriéndose al diablo y su obra en los últimos tiempos. Este hombre se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios. Actuará con gran engaño y atraerá a muchos para que lo sigan. Debemos ser conscientes de que el diablo siempre ha estado trabajando para oponerse a Dios y engañar a los creyentes.
En los tiempos finales, su actividad será más intensa y él buscará desviar a tantos como sea posible. No debemos subestimar su poder, pero también debemos recordar que Cristo es más poderoso y que, al final, el diablo será derrotado. En Apocalipsis capítulo 13, vemos una descripción de la bestia que engañará a las naciones y exigirá adoración. Esta es una representación del hombre de pecado y su obra en los últimos tiempos, engañando a muchos para que lo sigan y se aparten de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este versículo nos recuerda que nuestra batalla no es contra personas, sino contra las fuerzas espirituales del mal, y debemos estar preparados con la armadura de Dios para resistir. El hijo de perdición es otra referencia al anticristo, una figura clave en los tiempos finales. Este será un líder mundial que se levantará con gran poder y engañará a muchos, oponiéndose a Dios y estableciendo su propio reino de maldad. Aunque el anticristo aún no ha sido revelado, ya vemos señales de su obra en el mundo. La Biblia nos dice que el espíritu del anticristo ya está presente, trabajando para preparar el camino para su llegada. Como creyentes, debemos estar alertas y preparados para resistir cualquier intento del anticristo de desviarnos de la verdad. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, se nos dice que ya ha venido el anticristo, por esto conocemos que es el último tiempo. Este versículo nos advierte que el espíritu del anticristo ya está presente y que debemos estar atentos para no ser engañados por él. Daniel capítulo 7 versículo 25 nos habla de cómo el anticristo intentará cambiar los tiempos y la ley. Esto nos muestra que su obra no solo será espiritual, sino también política y social, buscando desestabilizar todo lo que Dios ha establecido. El diablo siempre ha estado activo en su intento de destruir la obra de Dios y de engañar a la humanidad. En los tiempos finales, su actividad se intensificará, ya que sabe que su tiempo es corto. Usará al anticristo y otras formas de engaño para atraer a muchos a la perdición. Debemos estar conscientes de que el diablo no es simplemente una figura simbólica, sino un ser real que está activamente buscando destruir a los hijos de Dios. En los últimos tiempos, su obra será más evidente y debemos estar preparados para resistir sus ataques. La mejor manera de resistir al diablo es permanecer cerca de Dios y firmes en la verdad de su palabra. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 12, se nos dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto nos muestra que, a medida que se acerca el regreso de Cristo, el diablo intensificará sus esfuerzos para engañar y destruir a tantos como sea posible. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos advierte, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos recuerda que el diablo está siempre buscando oportunidades para atacar y debemos estar alertas y preparados para resistirlo. Antes de que Cristo regrese, la Biblia nos dice que habrá ciertas señales que indicarán que su venida está cerca. Estas señales incluyen la apostasía, el aumento de la maldad, la aparición del anticristo y el engaño de las naciones. Como creyentes, debemos estar atentos a las señales que la Biblia nos da sobre el regreso de Cristo. No debemos dejarnos llevar por el miedo, sino que debemos estar vigilantes y preparados espiritualmente para su venida. Las señales no son para asustarnos, sino para recordarnos que Cristo viene pronto y que debemos estar listos. En Mateo capítulo 24, Jesús habla sobre las señales de los tiempos finales, incluyendo guerras, terremotos y el engaño de muchos falsos profetas. Estas señales nos recuerdan que el regreso de Cristo está cerca y que debemos estar preparados espiritualmente. Lucas capítulo 21 versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este versículo nos anima a no tener miedo de las señales, sino a estar preparados y a esperar con gozo el regreso de nuestro Señor. El mundo se está preparando para la venida del anticristo de muchas maneras. Vemos cómo la maldad está aumentando, las personas se están alejando de la verdad y las naciones están siendo engañadas. Todo esto está preparando el escenario para que el anticristo se levante y tome control. No debemos sorprendernos por el aumento de la maldad y el caos en el mundo.
La Biblia ya nos ha advertido que estas cosas sucederán antes del regreso de Cristo. En lugar de temer, debemos fortalecer nuestra fe y asegurarnos de estar firmes en la verdad de Dios, sabiendo que el anticristo no tendrá la victoria final. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, Pablo describe cómo será la gente en los últimos tiempos: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto nos muestra que la sociedad estará cada vez más corrompida, preparando el camino para el gobierno del anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3 nos dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Este versículo nos advierte que el espíritu del anticristo ya está presente y debemos estar preparados para enfrentarlo con la verdad del evangelio. Cristo viene pronto, pero su regreso no será sin advertencias. Las señales ya están presentes y debemos estar espiritualmente preparados para su venida. Esto significa vivir en santidad, mantenernos firmes en la fe y estar vigilantes en oración. Para estar espiritualmente preparados para el regreso de Cristo, debemos evaluar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. Esto implica arrepentirnos de nuestros pecados, mantenernos cerca de Dios y estar vigilantes en oración. No sabemos el día ni la hora en que Cristo regresará, pero debemos estar listos en todo momento. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, Jesús nos enseña la importancia de estar preparados para su regreso. 5 vírgenes estaban listas con aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 no estaban preparadas. Cuando el novio llegó, solo las que estaban preparadas pudieron entrar en la fiesta. Esto nos muestra la importancia de estar listos espiritualmente para el regreso de Cristo. Marcos capítulo 13 versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este versículo nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes, esperando con anticipación el regreso de nuestro Señor. Aunque el anticristo y el diablo tendrán un tiempo de influencia en los últimos tiempos, su destino final ya está sellado. Cristo los derrotará completamente y establecerá su reino eterno de justicia y paz. No debemos temer el poder del anticristo o del diablo, porque sabemos que Cristo ya ha vencido. Aunque tendrán un tiempo de influencia en los últimos días, su derrota final está asegurada. Esto nos da esperanza y confianza en que el mal no prevalecerá y que Cristo reinará victoriosamente. En Apocalipsis capítulo 19, vemos la imagen de Cristo regresando como Rey de Reyes y Señor de Señores, derrotando al anticristo y a todos los que lo siguen. Esto nos muestra que la victoria final de Cristo está asegurada y que todos los enemigos de Dios serán derrotados. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Este versículo nos asegura que, al final, Cristo derrotará a todos los poderes del mal y entregará el reino a Dios. En medio de las dificultades y el engaño de los últimos tiempos, los creyentes están llamados a permanecer firmes en la fe. Esto implica confiar en Dios, estar en comunión con otros creyentes y mantener una vida de oración y santidad. Para permanecer firmes hasta el regreso de Cristo, necesitamos estar arraigados en la palabra de Dios y en la comunión con otros creyentes. También debemos mantener una vida de oración constante, pidiendo a Dios que nos fortalezca y nos guíe en medio de los desafíos que enfrentaremos en los últimos tiempos. En Hebreos capítulo 12 versículo 1, se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo nos recuerda que nuestra vida cristiana es una carrera de resistencia y debemos permanecer firmes y enfocados en Cristo hasta el final. Efesios capítulo 6 versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo nos exhorta a estar preparados con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. Al final, Cristo será victorioso sobre todas las fuerzas del mal. Su regreso traerá justicia, paz y restauración al mundo. Todos aquellos que han seguido a Cristo serán parte de su reino eterno y el mal será destruido para siempre. La victoria de Cristo sobre el mal nos da esperanza y confianza en el futuro. Aunque enfrentemos dificultades y oposición en este mundo, podemos estar seguros de que Cristo ya ha ganado la victoria y que su reino de justicia y paz prevalecerá.
Debemos vivir con esta esperanza, sabiendo que nuestro futuro está asegurado en Él. En Apocalipsis capítulo 20, vemos cómo Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre. Esto nos muestra que, al final, todas las fuerzas del mal serán destruidas, y Cristo reinará para siempre en su reino glorioso. Romanos capítulo 16 versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este versículo nos asegura que, al final, Satanás será derrotado, y los creyentes disfrutarán de la victoria completa en Cristo. Mientras reflexiona sobre 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 5, pregúntate, ¿estoy preparado para el regreso de Cristo? ¿He permitido que las falsas enseñanzas o el engaño me desvíen de la verdad? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe y estar listo para los desafíos que vendrán en los últimos tiempos? ¿Qué pasos necesitas dar para asegurarte de que estás espiritualmente preparado para el regreso de Cristo? ¿Cómo puedes resistir el engaño y la apostasía que se avecinan? Reflexiona sobre cómo puedes mantenerte firme en la verdad y permanecer en comunión con Dios mientras esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor. Cristo viene pronto, y su regreso traerá justicia y restauración a este mundo. No te dejes engañar por las falsas doctrinas o las mentiras del enemigo. Mantente firme en la verdad, fortalécete en la palabra de Dios y prepárate espiritualmente para su regreso. La victoria de Cristo está asegurada, y aquellos que permanecen fieles hasta el final compartirán en su gloria eterna. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que también necesiten estar alertas y preparados para el regreso de Cristo. Como comunidad de creyentes, podemos apoyarnos unos a otros mientras esperamos con gozo y esperanza el día glorioso en que Cristo regrese. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.